y porque es el pionero de la sociología en México. ¿Qué es lo que nos dice de la sociología? En general, la labor de Pablo González Casanova, que la sociología, por lo menos en México y en América Latina, sí fue una disciplina formativa, pero también fue una herramienta de trabajo en campo, de trabajo en organizaciones sociales, de trabajo en instituciones educativas y de trabajo concreto. Es decir, la sociología como disciplina tiene una serie de elementos y herramientas teórico-metodológicas, pero, no ningún pero, y al mismo tiempo tiene un propósito claro de enlazarse o vincularse con espacios sociales concretos para su intervención, transformación, etcétera. Obviamente, dentro de la sociología como disciplina hay diferentes ramas, hay diferentes tendencias o escuelas de pensamiento. Para nosotros es muy importante revisar a González Casanova porque es uno de los pioneros, pero también porque establece una cierta corriente crítica de la sociología en México, y en ese sentido creo que somos muy afortunados porque en otros países, en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, la sociología llega a instalarse o colocarse como una disciplina, pero tenía sí los propósitos de intervenir en la sociedad y en los espacios concretos, pero principalmente era o ha sido una disciplina eh, en su etapa fundacional o en su etapa inicial, una disciplina que tenía el propósito de ayudar más que a transformar la realidad social, a hacer que los grupos sociales tuvieran una estabilidad en su función, tuvieran una cohesión en su función. Y no quiere decir que en México la sociología no haya tenido ese papel también, sí. Por supuesto que se quiere comunidades y espacios sociales saludables que funcionen, que tengan cierta estabilidad, pero la realidad mexicana requería que esas organizaciones humanas, esos grupos humanos, esas comunidades fueran intervenidas para su transformación. ¿Por qué? Porque sus condiciones han sido históricamente precarias en las mayorías. No estoy diciendo que no existan o no hayan existido espacios cohesionados, funcionales, etcétera, sí, pero la sociología en México tenía más el papel de transformar eso para que las mayorías tuvieran una estabilidad, una salud social. En Estados Unidos la sociología, por ejemplo, tuvo más el papel de, de, de mantener una cohesión sin necesariamente transformar esa realidad. Y poco a poco vamos a ir revisando algunos casos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Talcott Parsons, que también es un sociólogo clásico. Es una de las, también hay que buscar, hay que anotarlo para que después ustedes lo tengan también como referente. Talcott Parsons es un sociólogo clásico que se dedicó a estudiar la sociología y el funcionamiento de la sociedad para que ésta tuviera una estabilidad, y pensó a los seres sociales como organismos vivos. Es decir, trasladó muchas de las muchas de las palabras, muchas de las del glosario, del vocabulario, de las categorías que se utilizaban en las ciencias duras o en las ciencias factuales, como la biología, por ejemplo, las trasladó a la sociología, a un ámbito, a una esfera de una ciencia social, con dos propósitos. Primero, porque él tenía una posición de que la sociedad debía funcionar como un organismo biológico,
donde ya había ciertas condiciones que predeterminaban el funcionamiento o no de ciertas sociedades. Eso es en primer lugar, porque él trasladó ese método de pensar a la sociología, pero también porque tenía la urgencia de que la sociología fuera reconocida igualmente que la biología, igualmente que las ciencias naturales o factuales, que la sociología como ciencia social fuera reconocida como una ciencia. Es decir, utilizó glosarios, herramientas, metodologías, método científico tradicional en la biología, lo trasladó al ejercicio del conocimiento social con este mismo vocabulario también para hacerla una ciencia social legítima, legitimada y que fuera reconocida. Entonces, Talcott Parsons es uno de los otros clásicos, pero, lo que quiero decir es que en la sociología hay diferentes escuelas de pensamiento. Talcott Parsons es uno de los principales impulsores de la sociología como una ciencia social funcionalista. A diferencia, por ejemplo, de Pablo González Casanova, que considera que la sociología sí debe de entender el funcionamiento de la sociedad y de las comunidades concretas, sí debe de pensarse esa sociedad y esas comunidades como ciudades dinámicas, transformadas, transformadoras, pero no necesariamente se deben de considerar como organismos que están predeterminados naturalmente para ser de cierta forma. Al contrario, la posición de González Casanova, recogiendo incluso de la herencia de Emile Durkheim, Max Weber y Marx, retoma todas las propuestas de estos tres fundadores de la sociología como ciencia social y las traslada a una propuesta que contempla la sociedad, sus estructuras y los individuos que hacen esas sociedades y esas estructuras como un espacio de potencia o de potencia transformadora, a diferencia de aquella sociología que simplemente o sencillamente piensa a los sujetos y a las comunidades como funcionales, que funcionan para algo, que funcionan para mantener una estructura ya establecida, ya predeterminada, incluso por ciertas élites, por ciertos grupos que conducen a la sociedad a cierta dirección. González Casanova retoma de los tres clásicos de Durkheim, de Weber y de Marx, principalmente de Marx, aunque reconoce y recupera también elementos de Weber y de Durkheim. Bueno, entonces es en ese sentido que González Casanova es un referente y se posiciona como, se posiciona y se debe de entender como un referente de la sociología crítica en México, en América Latina, y por su larga trayectoria y por sus tantos y profundos e importantes aportes, se considera uno de los principales sociólogos latinoamericanos y del mundo. Es por eso que comenzamos con esta conferencia inaugural para comprender un poquito su trayectoria y me interesaba mucho también que escucharan a la que fue directora, presentarlo, el que fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentarlo y también esta acalorada presentación, comentario de Marcos Reutemann. Ahora me gustaría escuchar algunas de sus impresiones y vamos a hacer una ronda bastante limitada para después yo pasar a plantearles algunos elementos de los sociólogos clásicos que necesito que ustedes tengan en sus apuntes, en su referencia, que son Comte, Marx y Durkheim, que yo supongo que a estas alturas ya revisaron los clips
los que están en esta primera sección de la plataforma y que también tienen ustedes algo que decir al respecto. Entonces, pasamos a una primera ronda de comentarios e impresiones sobre la conferencia de Pablo González Casanova, y si tuvieron algún comentario, alguna crítica. A mí me interesa sobre todo porque aunque es un abuelo, aunque es un emérito, aunque es un destacado intelectual, profesor, maestro, teórico de la sociología en México, también es un científico social que escucha sobre todo a la juventud, sobre todo sí, sobre todo a la juventud. Le gusta mucho escuchar sus críticas o sus reflexiones o sus preguntas, lo cual espero que tengan ustedes también. O sea, no solo me digan algunos de los elementos que, por supuesto, espero que lo hagan de lo que se planteó allí, pero en la conferencia, pero también que tengan algunas observaciones críticas. Así que, ¿quién quiere comenzar? Yo. No hay nadie ¿Puedo? ya más esperando. Sí, adelante. Adelante. Yo un comentario que rescaté que dijo justamente Marcos Reutemann fue la parte en la que dice de qué se trata realmente el área de ciencias sociales. Y lo que menciono es Ok. que las ciencias sociales lo que buscan es pues básicamente divulgar, criticar, ir contracorriente. Y yo el semestre pasado realicé un ensayo sobre una lectura que leí sobre cómo nosotros los estudiantes somos somos agentes de cambio en comunidades, específicamente en comunidades rurales. Y justamente lo que usted está diciendo, que Pablo González Casanova vino a traer como ese pensamiento crítico a México, específicamente en México, creo que nosotros sí tenemos como esa oportunidad y ese deber de ser agentes de cambio, porque como sabemos, la cobertura de pensamiento crítico no es muy amplia en México, en todo el país, porque pues la educación no es muy eficiente. Entonces, pues lo que estaba viendo es que nosotros lo que podemos hacer, sobre todo siendo justo estudiantes en el área de ciencias sociales, pues es como transmitir nuestros conocimientos y nuestro pensamiento crítico y reflexivo hacia las comunidades en donde estamos. O sea, con el simple hecho de interactuar con ellos, pues regresarles lo que la educación nos ha brindado. Entonces, pues creo que ese es un comentario muy importante y a tomar en cuenta, porque justamente, pues en efecto, concuerdo con el hecho de que pues las ciencias sociales no tienen otro objetivo que corromper ese control social que el poder puede llegar a tener en nosotros y en la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Ariadna. Excelente. Agentes de cambio, los jóvenes en las ciencias sociales como agentes de cambio. Tengo este orden, lo enuncio para que podamos avanzar sin necesariamente tener que decírselo, y después la siguiente ronda. Andrés, Galia y Erika, ¿sí? Andrés, adelante. Gracias, Ariadna. Hola, maestra, buenos días. Pues bueno, a mí me pareció bastante Buenos días, interesante la adelante. sociología de la explotación, esta nueva rama de la sociología que introdujo González Casanova. Y lo que más interesante me pareció fue cómo él propone que se debe de romper, que bueno, esta rama rompe con todas las estructuras sociales preexistentes para que así pues la sociedad sea más inclusiva y se le pueda dar voz y representación a las comunidades más vulnerables y las menos escuchadas. Y pues bueno, también como dijo ahorita Ariadna, lo que me pareció muy, pues de mucho valor es que nosotros igual como estudiantes tenemos que estar abiertos al cambio, ser receptivos y pensar críticamente, nunca casarnos con nuestras ideas, porque pues es algo verdaderamente fugaz, todo cambia muy rápido, entonces tenemos que estar actualizándonos para no caer en, ¿cómo se dice?
pues no quedarnos sesgados, ¿no? Con alguna idea del pasado y ser, digamos, de alguna forma conservadores. Y pues ya. Sí, en ese sentido, sí, no, está bien, en ese sentido es muy importante lo que plantea porque precisamente parte del método científico crítico es mantener esta flexibilidad y esta apertura a que nuestras ideas y nuestras propuestas son de alguna manera siempre provisionales, en tanto que la propia realidad nos está exigiendo que modifiquemos, ya sea nuestra perspectiva, tal vez observamos un fenómeno social desde cierto ángulo y otra persona está posicionada en otro lugar y lo observa desde otro ángulo y tiene otra perspectiva y alcanza a ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver. En ese sentido, el pensamiento crítico es en sí mismo esta apertura a la modificación de las ideas en tanto que son modificadas y criticadas argumentadamente, ¿sí? No nada más, no, pues mi opinión es que pues, no estoy de acuerdo y no, el pensamiento crítico, la propuesta que hace es igual con un rigor, criticar lo que ya hemos elaborado, incluso autocriticarnos, ¿no? Incluso hacer una elaboración, bueno, yo no había leído a tal autor y entonces tal autor me hace pensar en algunas cosas sobre la propia propuesta que estoy realizando. Andrés, usted mencionó sociología de la explotación. Me gustaría saber qué pensó de esta categoría de explotación, porque es muy importante porque en este sentido nosotros esta semana estamos viendo 3 categorías importantes que son, ¿qué es la sociología? O sea, sociología como disciplina, como ciencia social. ¿Qué es el trabajo? Ayer hicimos un ejercicio me pareció maravilloso escuchar las diferentes voces de sus entrevistados y entrevistadas a través de ustedes, que en realidad nos revela diferentes posiciones disciplinarias, de género, de experiencias y trayectorias, ¿no? O generacionales incluso. Pero a mí me interesa que mucho porque usted menciona sociología de la explotación. ¿Qué le hizo pensar esta categoría de explotación en relación a estas 3 categorías que son sociología, trabajo y sociología del trabajo? ¿O Bueno, por qué la mencionó? yo lo que entendí Sí, por adelante, sociología adelante. de la explotación era como visibilizar a las clases sociales más bajas, que son las que le dan la estructura y son el sostén del sistema social actual. Ellos son los que trabajan, ellos son los abusados, ellos son de donde se saca, digamos, pues sí, todo el provecho que se tiene hoy en día, ¿no? Las clases más altas se aprovechan de la vulnerabilidad. Entonces, pues se asocia directamente con el trabajo, ya que estas personas pues no tienen opción, ¿no? Tienen que a fuerzas trabajar para sobrevivir, por cierto, viéndolo de cierta manera, y pues son las élites y el abuso del poder las que permiten esto y pues las que se benefician. Ok, muy bien, muy importante. Hace un mes más o menos estuvo circulando precisamente un meme sobre la clase trabajadora mexicana. Si lo han escuchado, si les suena, por favor, si alguno de ustedes lo ha localizado, les encargo, por favor, que lo traigan aquí a colación. Y si no, lo voy a buscar en estos días y espero que para el viernes ya lo tenga yo. Ok, tengo Galia, Erika, Alberto, Yix. Adelante. Bueno, Gracias, Andrés. a mí también, como a Andrés, también me pareció lo más interesante lo de la sociología de la explotación, pero quería hacer más hincapié en cómo la acumulación, el despojo y la explotación están muy ligados en este momento de la historia. Y Pablo González Casanovas empieza a decir que la solución a la crisis las soluciones a la crisis del capitalismo han entrado en crisis, y que deberíamos de, como dijo Andrés, fijarnos más en las clases de abajo y empezar como a respetar las diferencias de todos y
pues realmente ir hacia una democracia con consenso, pero creo que esto no puede ser posible en este momento de la historia, porque justamente esta gran liga de explotación, acumulación y despojo está meramente conformada por las personas que tienen más de la mitad de las riquezas del planeta. Y creo que para mí es una visión muy utópica y en este momento muy imposible de hacer realidad, porque en esta cuarentena pues realmente los que se han hecho ricos no es la clase más baja, son los que más han perdido y todos estaríamos pensando pues toda la economía está en crisis, pero no, porque justamente los billonarios creo que aumentaron sus riquezas en 565 billones durante la pandemia y esto haría que 42 billones fueran por semana en promedio. Y a lo mejor para el ser humano es muy difícil imaginar cuánto es un billón, pero si lo ponemos en segundos, 1 millón de segundos son 11 años y 1 billón de segundos son 32 años, más del doble de lo que tiene un millonario. Y realmente estos billonarios no trabajan su riqueza. Si empezamos a adular a Mark Zuckerberg, a Jeff Bezos y a Bill Gates, realmente solamente estamos siendo cegados por sus productos y porque estamos en esa idea de que su éxito se lo ganaron cuando realmente lo que hicieron fue obtener toda esa riqueza de sus trabajadores, explotándolos y dándoles bajas pagas. Y también creando monopolios, vendiendo nuestra información, entre otras cosas. Y eso sería todo. Muy bien, gracias Galia, excelente. Hay dos categorías que Galia trae a colación y solamente las voy a mencionar como categorías importantes de revisar porque nos interesa mucho que vayamos adquiriendo un vocabulario, un glosario de categorías que nos permitan ah, articular y describir la realidad que estamos viviendo en este momento, pero también en el ámbito de la sociología del trabajo y también en el ámbito de lo que a ustedes les va a tocar de cierta manera analizar y describir. Cuando ustedes estén ejerciendo su carrera, ya sea ubicados en algún espacio laboral, en algún espacio académico, su tarea inicial realmente va a ser la de describir cuál es ese escenario, cuáles son las características, cómo lo podemos comprender. En primera instancia, comprender el escenario, ¿sí? Galia ha hecho un ejercicio de ese tipo. ¿Cuál es la realidad en la que estamos ahora, en este momento, no? Mencionó a los multimillonarios ahora ya no son multimillonarios, ahora son multibillonarios. Pero mencionó dos categorías importantes que son para que las anoten y las busquen nuevamente cuando regresen a la bibliografía y a los artículos y textos, sobre todo de González Casanova, que son la de acumulación y despojo. Andrés menciona la categoría de explotación, Galia menciona la categoría de acumulación y despojo. ¿Qué tienen que ver estas tres categorías en relación al trabajo? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes se deben de hacer. Hay que anotarla en su cuaderno de apuntes. ¿Qué me dicen? En primer lugar, ¿qué son estas categorías? ¿Qué significan estas categorías como categorías de análisis en el ámbito del trabajo y de la sociología del trabajo? ¿Y cómo me ayudan o qué me ayudan a explicar estas tres categorías? Explotación, acumulación y despojo. Gracias, Galia. Muy bien. Erika, por favor. Buenos días. A mí me pareció sumamente Buen día, importante Erika. de la presentación del autor. Quisiera hacer énfasis en que desde mi perspectiva realmente considero que a la hora de presentar la nueva obra literaria de Pablo González Casanova, realmente siento que se presenta más la ideología y lo que expone y lo que cree Pablo González Casanova. Realmente siento que es algo muy importante por el hecho de que nos refleja que el libro es es una antología más bien,
no de ideologías, no de formas de pensar distintas, sino que es más una antología de hechos, de movimientos sociales, de situaciones que han pasado a lo largo de los años aquí en Latinoamérica. El año pasado tuve la oportunidad de que en uno de mis proyectos finales desarrollé el tema de cómo a lo largo de los últimos 100 años los pueblos indígenas han sido pues minimizados e ignorados. Y me pareció sumamente importante la relación que se hace aquí, el cómo nos habla de un colonialismo, de una explotación que la podríamos relacionar hasta con el esclavismo. Tenemos una dominación muy grande hasta en las mismas naciones. No tenemos que irnos a un panorama internacional, lo podemos ver desde las clases sociales, las clases dominantes, con las clases inferiores, que ni siquiera debería de haber clases así, pero nos habla de la naturaleza humana, ¿no? De cómo, a pesar de que ya no nos vienen a conquistar, nosotros nos seguimos conquistando, nosotros nos seguimos dominando. Me pareció sumamente importante por el hecho de que lo quise relacionar con, no recuerdo exactamente de qué autor, porque son varios los que lo plasman, pero cómo se presenta esta cultura de la cultura de consumo, cómo gracias al capitalismo, gracias a esta teoría neoliberal, se está formando una cultura en la que realmente no se espera juntar las anteriores culturas, no se espera conformar una relación de respeto a las culturas que ya existían, sino realmente se busca nada más la satisfacción de nuestras necesidades y de nuestros gustos de manera instantánea, creando que muchas veces esto nos haga sentir una sensación de que estamos satisfechos o de que estamos teniendo una felicidad, y esta misma felicidad corta nunca nos permite ver a nosotros qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor o cuándo somos oprimidos. Entonces siento que algo que menciona justo uno de los expositores es esto de que cada vez nos vamos dando cuenta más del dominio que hay de ciertos grupos hacia otros grupos. Y me llamó mucho la atención justo por la presentación y la mención constantemente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La verdad es que desde el año pasado yo lo sigo siguiendo mucho, desde la preparatoria también, pero más del año pasado, ya que tenía como un pensamiento más crítico sobre ello. Y bueno, justo siento que es algo sumamente importante porque se mencionaba en muchas de las entrevistas a los pueblos indígenas que se encuentran en la Ciudad de México, que son más de 50 pueblos indígenas originarios que hablan más de 60 lenguas, que muchas veces a ellos se les considera ignorantes. Y siento que esto viene desde la sociedad de consumo, desde la sociedad en la que nosotros pensamos que solo los que están dentro del círculo, dentro de las cualidades que existen, que hablen los mismos idiomas, que tengan las mismas capacidades económicas, que tengan las mismas situaciones culturales, los consideramos gente preparada o los consideramos gente que pues puede pertenecer a este grupo. Mientras que en el caso de los pueblos indígenas, ellos han sido los que han tenido que aprender las distintas lenguas a lo largo del continente, no solo aquí, es más, se saben sus lenguas que hablaban originariamente entre ellos y las que existen. Entonces hice una relación muy interesante porque dije, para ellos adquirir estos beneficios que nos trae el capitalismo y no quedarse en la minoría de las personas que están siendo olvidadas o que están siendo explotadas por esta situación como un daño colateral. No estoy segura si sea colateral o sea necesario, porque muchas veces para que la felicidad de pocos se tiene que basar en la infelicidad de muchos. Entonces me di cuenta de que cuando ellos se vienen a la Ciudad de México, a pesar de que fueron desplazados 100 años antes, a pesar de que cada vez son más orillados y cada vez son menos protegidos, cada vez tienen menos independencia, y cuando el gobierno trata de apoyarlos, realmente tratan de apoyarlos como cualquier ciudad que hubiera sido, no sé, Cuernavaca, venir a apoyar a Cuernavaca, van a apoyar a la Sierra Tarahumara cuando no debería de funcionar así, porque ellos buscan su independencia. Entonces me sonó muy importante porque me di cuenta que también mediante la conferencia se platica de una pérdida de identidad cultural, de una pérdida de identidad que cada vez defendemos menos. ¿Por qué? Porque estamos tan cómodos, tan felices en nuestro nuevo mundo rosado que ni siquiera nos damos cuenta
de las pequeñas o de las grandes manchas que hay a nuestro alrededor. Entonces, siento que es lo que le pasó a los pueblos indígenas. Se vienen a la Ciudad de México y para conseguir nuevos beneficios tienen que abandonar sus tradiciones, su familia, su hogar, su cultura, sus lenguas, porque si ellos vienen con esas ideologías aquí, muchas veces son rechazados por la sociedad, hasta por ellos mismos en generaciones siguientes. Entonces, pues, siento que es algo sumamente importante y es una problemática social que muy pocas veces es visibilizada, pero que es necesaria de verse, que se debe de revisar y que pues a final de cuentas, ya lo decía el jefe Seattle, ¿no? El hombre capitalista, o bueno, él lo planteaba como el hombre blanco, no entiende cuánto cuesta una tierra, cómo se compra el mar, cómo se compra la lluvia. No entendemos muchas cosas, no entendemos el daño ambiental que estamos causando por esta cultura instantánea de satisfacción y mucho menos entendemos cómo se puede tratar la tierra, cómo se puede cuidar la biodiversidad, cómo se pueden respetar muchas cosas, como ellos lo entienden. Los, los pueblos, al menos aquí de México, nos han demostrado, y se mencionó en la plática, grandes formas de democracia, grandes formas de ideología de género, de que hay una representación tanto de mujeres como de hombres, y se dio en la marcha del color de la tierra con el general Marcos, que mandaron a la general al Congreso de la Nación. Nos han mostrado que, de hecho, si ustedes van a ver los campos de cultivo o los campos de los pueblos indígenas, no se ve el cambio de que si estuvieran sin cultivar, realmente se está manteniendo el cuidado de la tierra, el cuidado hasta humano y de las raíces. Son una generadora de contenido cultural y lo estamos dejando perder justo porque no volteamos a ver a nuestro alrededor. Muy bien, Erika, muchas gracias. Otra vez, Erika hace mención de varias categorías que también es importante que las anoten. Habla de la categoría de ideología. ¿Qué es la ideología? Necesito que lo averigüen, que lo investiguen, que lo definan. También Erika hace mención de el papel que tienen los movimientos sociales. Estoy haciendo referencia a lo que habló Reutemann y González Casanova, pero estoy tratando de rescatar las categorías que son relevantes para nuestro enfoque, que es la sociología del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ideología? ¿Qué son los movimientos sociales? A nosotros nos interesa pensar qué son los movimientos sociales porque nos interesa pensar cómo los trabajadores se han organizado para lograr y conquistar hasta el siglo XX ciertos derechos y que en el siglo XXI muchos con la instalación de proyectos económicos neoliberales se fueron perdiendo todas esas conquistas sociales, se fue fragmentando en unos lugares más que en otros, en unos países más que en otros, en unas ciudades más que en otros, en algunos sectores más que en otros, pero estas categorías son muy importantes para comprender cómo se organizan los trabajadores de diferentes sectores, de diferentes tipos de trabajadores especializados, trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, trabajadores de la fábrica, trabajadores de la información. No sé si, bueno, es que luego a mí me llegan una serie de datos. Recientemente encontraron en la colonia, me parece que es la colonia Portales, 2 pequeñas oficinas que se dedican a generar tendencias en las redes sociales, tendencias ya sea contra una figura política, contra un partido, contra una propuesta, contra una temática, y en realidad, si lo pensamos, la manera en que lo estaba describiendo la persona que lleva a cabo esa operación, es un trabajo. A él le pagan 5 millones de pesos y en cierto tiempo tiene que generar tantos tweets, tantos mensajes, tantos memes, tantos que hagan que la conversación en las redes sociales sea de cierta. Entonces, si lo pensamos, bueno, podemos pensar críticamente, pues están trabajando para tal político, para tal, pero en realidad es una operación de trabajo, ¿sí? Ahora
es un trabajo ser un troll cibernético, ¿sí? Entonces, a mí me interesa mucho lo que plantea Erika para pensar cómo se organizan esos trabajadores. Eran 15 personas en un cuartito con 15 computadoras y un chavo diciéndoles, mete tal cosa, hazme un meme de tal característica, genera en Twitter, genera esta tendencia, haz este hashtag porque se va. Y yo decía, ahora resulta que también eso es un trabajo, que también te pueden pagar. Bueno, el chavo tenía le pagaban 5 millones de pesos para hacer una campaña en 2 semanas. Y bueno, espero que le esté pagando sobre todo eran jóvenes, a las personas que estaban frente a las computadoras haciendo el trabajo de hacer los memes, de meterse a las plataformas, etcétera. Pero entonces uno se pone a pensar, ¿cómo se organizan esas 15 personas? ¿Se organizan? Le piden de esos 5 millones, ¿cuánto les pagan a ellos por su trabajo? Que es un trabajo, ¿no? Entonces, es importante, otra vez, la categoría de ideología que menciona Erika, la categoría de movimiento social, o en este caso, organización social, no tiene que ser un movimiento social, puede ser una organización social. El colonialismo, que es una categoría clave para la obra de González Casanova, y claramente Erika nos lo describe. ¿Cómo es posible que hasta la fecha sigamos reproduciendo modos de discriminar a personas indígenas, a comunidades indígenas? ¿Cómo pensamos, por ejemplo, si alguien en la Ciudad de México o en Guadalajara, en Monterrey, habla inglés, francés, alemán, portugués, etcétera? Ah, bueno, pero qué culta esa persona. Y, por ejemplo, una persona que es de Chiapas, por ejemplo, habla celtal, habla tzotzil, habla mam, habla 3 lenguas, y no necesariamente consideramos, pero qué culta es esa persona que habla 3 lenguas indígenas, que son milenarias, que han estado ahí por tanto tiempo. Es decir, Erika nos hace pensar en los modos sutiles y no tan sutiles o explícitos en los que reproducimos esta mentalidad del colonialismo. También hace mención de la categoría de esclavismo. También hace mención de las categorías de conquista y dominación. También Erika habla del consumismo, de la cultura del consumismo. Es importante pensar qué es esta categoría, ¿ok? Y la otra que es muy importante para pensar en términos sociológicos es la gratificación instantánea. Esta es una categoría que ustedes tienen que anotar y vamos a comparar esta idea de gratificación instantánea en la que estamos instalados en este momento. Un clic está pensado para detonar un disparo de oxitocina en el cerebro, es que fulanita me hizo like en mi post de Facebook o me replicó mi posta de Twitter y, bueno, ese sentido de gratificación instantánea en un modelo económico en el que vivimos actualmente, es muy importante pensarlo a la luz de esta categoría que se llama gratificación retardada. No estoy muy segura cómo se dice en español, pero en inglés es delayed gratification. El protestantismo traído de Europa como una religión que estaba siendo perseguida en Europa y que se instala en América, en Estados Unidos, como una religión perseguida, como una religión que trae novedad, que trae ciertas libertades. En una de sus propuestas es la gratificación retardada, y esta idea de gratificación retardada o delayed gratification es muy importante para generar el sistema de pensamiento que ayuda a construir un modelo económico capitalista. Porque para los protestantes, sobre todo en Estados Unidos, la idea de delayed gratification implicaba vivir de una manera, tienen que pensar en esos tiempos, 1700, 1750, 1780, ahorro. Delayed gratification
equivalía a ahorrar, es decir, a no gastar lo que habías trabajado y lo que habías producido de alguna u otra manera o que te habían heredado. No lo gastas, lo ahorras, acumulas y luego ¿qué haces? En Estados Unidos fundaron bancos, los protestantes fundaron bancos, ¿no? Y eso les permitió ser de las primeras familias en el continente americano, en Estados Unidos, tener este nivel esta capacidad económica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la idea de gratificación dilatada o gratificación retardada, es decir, el protestantismo instaura esta idea de no tienes que gratificarte en el momento. Eso es un pecado. Eso está en contra de las escrituras o de Dios o de la religión del protestantismo. Entonces acumula y los protestantes con esta idea de acumulación, de ahorro, de austeridad, tienen después el capital para fundar los bancos que son la base principal para hacer una revolución económica y política en Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante lo que menciona Erika, la gratificación instantánea en la que estamos colocados en el siglo XXI, en el 2020, en relación a la gratificación retardada que se instala en las Américas, por lo menos, y en el mundo, en realidad, en 1700, en el siglo 1700, pero que se puede ubicar concretamente en 1776, cuando se lleva a cabo la Revolución estadounidense, ¿sí? Entonces, esta es otra de las categorías. La otra categoría que menciona Erika es la de identidad. Para nosotros va a ser muy importante pensar cómo el trabajo genera cierta identidad. Yo me pregunto, por ejemplo, esas personas que trabajaban en estas oficinas que les mencioné hace un ratito, trolls cibernéticos. Esa es una identidad que surge a partir de un trabajo concreto que es dedicarse a hacer campañas de un tipo o de otro tipo para, ¿cómo se dice?, criticar la imagen de un político o de una figura pública, etc. Entonces, en ese sentido, la categoría de identidad es importante para nosotros porque pensaremos, la pregunta sería, ¿qué identidad produce el trabajo que realizamos? Y puede ser la identidad de un campesino, puede ser la identidad de un obrero, puede ser la identidad de un troll cibernético, puede ser la identidad. Sí me estoy explicando, en ese sentido es importante pensar la relación identidad-trabajo, ¿ok? Entonces, esas son las anotaciones que tengo sobre lo que dijo Erika y son muy, muy importantes. Gracias, Erika. Sigue Alberto Yix, Carlos, Pablo y Jocelyn. Ya no voy a hacer más comentarios, ya vamos a fluir en las intervenciones y yo voy a hacer anotaciones para al final recoger lo que cada uno de ustedes ha aportado para pensar trabajo y la conferencia de González Casanova. Adelante, Alberto. Bueno, yo lo que consideré más importante a lo largo del video fue que llega un momento en el que la persona que lo presenta, que es Reutemann, dice que es un trabajo inconcluso, o sea, no es algo que sea todavía terminado, o sea, de hecho estaba muy bien sabido que el hombre es progresista, no se estanca con la misma idea y por lo tanto su mente está en constante cambio. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención porque, por ejemplo, hoy podemos tener un concepto y mañana otro, de lo que, por ejemplo, ahorita sería la sociología del trabajo. De hecho, ligado a la lectura, que es lo de qué es el trabajo, me gusta la idea de cómo es la opresión de la clase dominante sobre la baja. Nada más quería decir. Muy bien. Gracias, Alberto. Excelente. Adelante, Yix. Igual en la primera parte, en la intervención de Margot Reutemann,
habla sobre la escuela de socialismo científico, que en un principio se relacionaba con los datos estadísticos y que comenta como de manera muy crítica que eso no tiene nada de socialismo y que tampoco tiene nada de científico, porque querían establecer como las ideas y las categorías sin relación política, sin relación social, cuando las cosas no pueden ser así. Entonces que Casanova viene como con una cuestión muy subversiva en la que dice que hay que apropiarse de las ideas y también rechazar el sistema, ser anticapitalista y también rechazar el ser dominados todo el tiempo, porque el principal problema es que esa categoría nada más lo único que hace es querer resolver sus propios problemas, no se quiere enfocar en la resolución de los problemas de los demás, y que también es entender la manera en que una sociedad se construyó sobre lo que le llamaban antes los pueblos primitivos, o sea, sobre su marginalización, que era lo que mencionaba Erika un poco. Entonces, que el trabajo de Casanova igual es muy importante porque requiere un compromiso ético, político, el ser fiel a los valores y ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace, y que a pesar de que son unas características de un intelectual, también solamente son pruebas de lo que es el humanismo y que es un trabajo intelectual que todos debemos ser capaces de hacer. Entonces yo creo que es la parte como que más rescato, el tener conciencia y comenzar como a actuar de manera subversiva también y dejar atrás como un poco lo establecido, o sea, como cuestionar lo que existe y lo que se hace de esta manera, o sea, el ser antisistema, que no basta nada más como con estudiarlo ya, como que siempre hay que estar en constante cambio del pensamiento, de las ideas y principalmente ser anticapitalista. Sí, muy bien. Nos ha metido en unos aprietos, Jix, porque ya se nos súper adelantó, pero sí quiero mencionar el tema de lo científico. Hay una categoría muy importante que ustedes tienen que pensar, es lo que prevalece en las ciencias duras, era los datos, los datos, los datos, los datos. Y González Casanova dice, sí, como dice Jix, que lo menciona Reutemann, sí, los datos son importantes, pero ¿qué me sirve a mí saber que hay 80 millones de personas en el país que no les alcanza sus ingresos en este momento para acceder a la canasta básica de alimentos? Es muy grave lo que está pasando, porque quiere decir que 80 millones de personas en el país no tienen para comer al día. Pero ¿qué me dice ese número? González Casanova se preguntaría, ¿está bien los números? Están bien, pero que los números no sean lo que prevalezca. En el caso de Casanova, la pregunta que él se haría como sociólogo sería, ¿por qué condiciones qué condiciones materiales y de trabajo son las que hacen que 80 millones de personas, o sea, ahí está el número, sí importa el número, sí importan los datos, sí importan las estadísticas, pero hay que hacerse las preguntas duras y difíciles. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en el país que hacen que 80 millones de personas no les alcance su ingreso del día para alimentarse al día? ¿Sí? En ese sentido, la crítica más dura que hace González Casanova y Reutemann es cómo en las ciencias sociales lo que ha prevalecido es la sociología empiricista, la que resalta los datos de crecimiento, los datos de desarrollo, pero no hace nada para transformar esas condiciones que permitieron que esos datos sean la realidad que se vive en el momento. Entonces, lo que rescato, lo que dice Jix, lo tengo que decir ahora porque si no se me iba a olvidar, es cómo las estadísticas son las que han prevalecido hasta la fecha en las ciencias sociales y con un afán de, es que nosotros somos científicos y tenemos los datos. Bueno, pero para mí, ¿para qué me sirven esos datos? ¿No? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿O qué nos dicen o qué nos revelan esos datos? Y en ese sentido, Reutemann dice que González Casanova subvierte o es subversivo en el sentido de que hace las preguntas difíciles que incluso muchos científicos sociales no se atreven a hacer, se quedan simplemente en una lectura de la realidad, pero no hacen la pregunta de cuáles son las condiciones
que hacen que esa realidad sea de esa manera. Muchísimas gracias, Jix, por su comentario. Carlos de la O, Pablo y Jocelyn, les prometo que ya no voy a hacer comentarios. Perdón, adelante, Carlos. Bueno, yo iba a hablar sobre el pensamiento crítico, pero para no repetir lo mismo, voy a decir un pequeño fragmento de Margot Freudman sobre que los sociólogos tienen la responsabilidad de decirle a aquellos que están en el poder cómo actuar cuando se equivocan y a los que no están en el poder cómo actuar para poder hacer un cambio sin tener el poder o sin estar en una posición de poder frente a una sociedad. Entonces me pareció muy importante. Y también, bueno, añado tantito que le hace un elogio a González Casanova sobre su capacidad para poder transmitir sus ideas sin necesidad de ahondar mucho en el tema. Es decir, aunque tiene una antología que sí son 500 páginas, comprende un montón de textos. Entonces, todas las ideas están muy claras y no se hace aburrido, no es pesado para un estudiante, por ejemplo, investigar un poco sobre estos temas porque está todo muy claro. Y ya. Gracias. Pensamiento crítico y lenguaje accesible para todo el mundo. Gracias. Pablo. Sí. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención y también para mencionar mucho fue un comentario que dice Angélica Cuellar, que dice, si hay ciencias complejas son las ciencias sociales, y me parece esto sumamente interesante porque también justo posteriormente lo complementa Marcos Reutemann diciendo que para la sociología hay que construir y reconstruir constantemente estos conceptos, que no son, las ciencias sociales no son estáticas, que se están siempre construyendo. Y para finalizar también justo a Pablo Casanova, también menciona que no hay que casarse con las ideas. Entonces esto me llama mucho la atención porque los tres dan como un mensaje muy similar, que las ciencias sociales no son estáticas, se mantienen en constante actualización y no hay que casarse con las propias ideas. Y creo que se complementa mucho con la sociología, que pues es una ciencia muy activa, o sea, que siempre está creciendo. Y creo que es todo. Excelente, Pablo, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Les pido que sus chistes los dejen para otro momento, por favor. Vamos a dejar 15 minutos de la sesión para chistes y porque todos nos queremos, la verdad, todos queremos tener un poquito de risa en nuestros días, así que si alguien tiene un chiste que contar, o algo gracioso que compartir, o algo que nos aliviane el día, les vamos a dar 15 minutos de cada sesión para que eso sea un espacio de desfogue, porque ya veo que varios están muy entretenidos. Adelante, Jocelyn. Gracias, Pablo. Buenísimas observaciones. Ahora sí voy a comentar al final. Adelante. Adelante, Jocelyn. Hola, profesora. Buen día. Buen día, A mí me Jocelyn. gustaría hablar un poco acerca de uno de los comentarios que hicieron durante la conferencia acerca del control político del conocimiento y del saber, donde también se habló un poco de que estos libros de democracia en México y algunos otros han sido como de peligro o puntos rojos para aquellos que están en mandos altos. Me resonó mucho a los hermanos Flores Magón. Recordamos que ellos han sido personas que son muy importantes en la historia. Durante el Porfiriato, pues las organizaciones libertarias tenían por objetivo pues la integración de los trabajadores de todos los sectores, así como la demanda de mejores condiciones laborales, intentando combatir la administración de Díaz con elecciones libres de democracia para finalizar el monopolio de empresas extranjeras. Si bien sentaron las bases de crecimiento, pues realmente no fue igual o equitativo, y el medio más eficaz que tuvieron para convertir esta dictadura pues fue la prensa. La prensa fue este método que fungió como medio para la difusión de ideas subversivas, siendo los hermanos Magón los encargados de propagar pues clandestinamente esta información en diferentes partes del país. Estos diarios proporcionaban más que nada la voz de la libertad a trabajadores, y el gobierno, pues como eran un punto de peligro para ellos, sabemos que intentó de todas maneras poner un alto a la distribución de estos diarios que ellos consideraban pues ciertamente peligrosos. Y hubo un comentario donde él dice que no quemaron los libros de democracia en México y otros títulos porque pues ya no era el tiempo. Entonces hablamos de que si antes eran la quema de los libros, después poner en la cárcel a aquellos que se atrevían a enfrentar a los poderes a través de las letras, y ahora es
la censura de una manera un poco fuerte. Mi papá es amigo de un periodista y él una vez, de las pocas veces que yo pude hablar con él, me dijo que el precio de decir la verdad para ellos muchas veces es la muerte. Entonces, sabemos que aún existe un control del conocimiento y del saber y como lo mencionan ahí, es muy importante empezar a liberar y liberar el conocimiento y utilizar las letras para dar a conocer a los demás qué puntos están mal, qué podemos aprender y pues no olvidar pues esta forma de expresión que muchas veces quien sepa leer realmente bien va a entender entre líneas muchas otras cosas que no se van a decir totalmente directas dentro de las líneas. Y ya. Excelente, Jocelyn. Usted ya nos hizo una relación intertextual, interhistórica, interdisciplinaria. Voy a dejar mi comentario para el final porque eso se extendería muchísimo, pero muchísimas gracias. De la quema de libros a la censura. Excelente, gracias. ¿Quién seguía? Abigail, y luego tengo a María Luisa, pero no sé si ya quitó su manita. Pero bueno, Abigail, adelante. Bueno, complementando un poco lo que dijo Jocelyn, yo considero que lo que habla Casanova tiene mucho que ver con el conocimiento, pues hace mucho énfasis en que el conocimiento científico ha tenido como objetivo enaltecer las ciencias duras, pero también debemos cuestionar si ese conocimiento realmente está ayudando a minimizar la explotación y realmente desenmascara el hecho de que hay muchos conocimientos que motivan a seguir explotando ciertas clases vulnerables, su trabajo, menospreciarlo, porque nos dedicamos a enaltecer ciencias como pues más duras, pero no en las sociales, que son las que motivan el conocimiento a reflexionar, pensar y criticar nuestra realidad social y basarnos como pues en esas mismas clases que han sido oprimidas mucho tiempo. Entonces yo considero que Casanova hace mención en que hay que reformar sistemas políticos donde se centra el poder, pero yo creo que lo importante es el sector educativo, porque ahí es donde el pensamiento neoliberal individualista empieza. Y ya, es todo. Usted nos pone el dedo en la llaga, Abigail, porque precisamente la universidad es el espacio en donde se disputa no solo el conocimiento, sino qué se hace con ese conocimiento, hacia dónde se dirige, hacia qué proyecto político, hacia qué proyecto social, hacia qué proyecto educativo se dirige lo que se produce en las propias universidades y en nuestro caso en la UNAM como una universidad pública y nacional, y el papel que juega en el desarrollo o en la educación como palanca de desarrollo en el país, pues es muy importante pensar precisamente en el conocimiento y no como un conocimiento que produzca seres individualistas, sino un conocimiento que produzca sujetos que se van a comprometer con sus propias realidades desde sus propios espacios. Muy bien, Abigail, gracias Abigail. Tengo a María Luisa, pero no sé si me confundí o ya no tiene su mano. Ay, perdón. No, profesora, yo no la levanté, ahorita no. ¿No tiene algún comentario que hacer sobre la conferencia? Sociología, conocimiento. Pues hasta ahora llevo la mitad. Adelante, adelante. No, hasta ahora llevo la mitad de la conferencia, por eso no he comentado, nada más que estoy agarrando la información de ustedes, pero todavía no, tal vez mañana. Está bien. Me interesa saber qué piensa, sobre todo al final de la conferencia. González Casanova hace una intervención muy concreta, muy específica respecto a ciertos sectores críticos de la sociedad. Póngale atención, sobre todo en esa parte final, por favor. Sí, profesor. Ok, ¿alguien más? ¿Comentarios? Arad, ¿tenía algún comentario? Le digo Arad y no sé si es Arad o Arad. Arad. Bueno, de la conferencia, no, de repente hay algunas opiniones de unos compañeros que me causan un poco de ruido porque las siento como un poco fundadas, pero eso lo podría comentar hasta los 15 minutos antes de que acabe la clase, por favor, en lo que le doy un poco más de estructura.
20. Ok, muy bien. No me toma mucho tiempo. Está bien, Ara, está bien. Muchas gracias. Sí, está bien. Ok, algunas cosas que yo quería rescatar de lo que entonces ya dijeron en estas intervenciones. También otra cosa que mencionó Jix es el comentario de Reutemann sobre González Casanova de la congruencia como profesor, como investigador, como ciudadano, como una persona preocupada por su entorno, por la transformación de su entorno y por la democratización de México. Tenemos que tener en cuenta que cuando González Casanova lanza y funda y escribe colectivamente este trabajo de la democracia en México, cuando él está pensando en democracia, cuando él está planteando la categoría de democracia, sí se refiere, por supuesto, a la realidad mexicana en la que, ¿ustedes en qué año nacieron? Déjenme saber. A ver, ¿en qué año nacieron? Más o menos, alguien, venga. 2001. 2000, oh my God, 2000. You guys are 21st century children. Oh my gosh. Bueno, ustedes son definitivamente siglo XXI total, total. Cuando se escribió la obra de la democracia en México, no se podía votar, pero era un simulacro. La votación, el ejercer el derecho ciudadano de votar a tus elegidos, o sea, a tus elegidos, quiero decir a tus your elected officials, a los funcionarios públicos, a tus representantes. No podías, o sea, votabas, pero votabas porque te obligaban en el trabajo, precisamente las formas corporativas del trabajo en México, por sindicato, por sector, todo el mundo tiene que ir a votar y tiene que ir a votar por tal fulano, porque tal fulano ya nos dijo que si no votamos por él nos van a quitar esas prestaciones, entonces, órale, todo el mundo a votar. Esa era la lógica del simulacro de elecciones en México y bueno, hasta la fecha podemos encontrar diferentes experiencias que replican o reflejan esa forma de democracia. Pero cuando González Casanova habla de la categoría de democracia como una categoría analítica y política, no se está refiriendo nada más al derecho de todas las personas de ejercer su voto libre, soberano, secreto, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a la forma democrática de vivir en la que todas las personas que comparten un espacio, un territorio, una comunidad política, tengan el derecho a acceder a las cosas básicas, educación, salud, techo, trabajo, libertad de prensa. Nada más por mencionar algunas. Entonces pensemos que Pablo González Casanova, como un abuelo sabio del siglo XX, ustedes son, no me había caído en cuenta que ustedes son totalmente siglo XXI, a lo que se refiere con esa democracia es acceder a todos estos derechos que están consagrados en una revolución francesa que prometía tres cosas. ¿Alguien me puede decir qué prometía la revolución francesa de 1788 o 92? Ya no recuerdo la fecha exacta. ¿Cuáles son las tres cosas que prometió la Revolución Francesa? Ya sé que son del siglo XXI, pero por favor, esto es educación general. Tres cosas que prometió la educación. Ay, perdón. Sí, ¿quién lo dijo? Yo, Jocelyn. ¿Quién lo dijo? Jocelyn. Exactamente, Jocelyn. Égalité, fraternité et liberté. Tres cosas básicas. El modelo de la Revolución Francesa ha sido el modelo bajo el cual muchas revoluciones y muchas formas de democracia han aspirado y han querido, y por las cuales son los tres elementos por los cuales han querido luchar. Bueno, González Casanova en ese sentido es un humanista de ese palo, de ese calibre, ¿no? Para él la democracia implicaba el acceso a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Habla de la solidaridad como fraternidad, de la igualdad como el derecho a acceder
democráticamente a todos los derechos básicos y de la libertad de pensamiento, la libertad de ser crítico, la libertad de criticar incluso al poderoso, de criticar incluso a la disciplina de la sociología establecida como tal. Y es en ese sentido que Reutemann habla del humanismo, no sé si fue Hicks o no sé quién más dijo, habló del humanismo al que pertenece González Casanova, como una persona congruente y coherente, tanto con su formación como su posición ética y política ante la vida. Esta congruencia entre lo que se dice y se hace, dijo Hicks, y la posición ética. Muy bien, me ha gustado mucho me gustaron mucho esas observaciones, Dix. Pablo también habló del pensamiento crítico y el lenguaje accesible. Una de las cosas que dijo Reutemann precisamente fue, don Pablo o Pablo González Casanova escribe para todo el mundo. Claro que escribe sofisticadamente, claro que escribe complejamente, pero su lenguaje es un lenguaje bastante accesible. ¿Cuántas personas de ustedes fueron al CCH o son de alguno de los CCHs? Levante su mano o haga un reaction. Alberto, ¿quién más? ¿CCH? ¿CCH? No veo a nadie más. 2. Alberto, ¿de qué es Lisa? ¿De qué CCH son? Lisa, ¿de qué CCH es? Yo de Azcapo. Azcapo, ¿y usted, Lisa? Del sur. CCH Sur, ¿quién más? ¿Alguien más? Les voy a dejar a ustedes dos una tarea para mañana. Es que me investiguen cuál fue el papel de Pablo González Casanova en la fundación de los CCHs y qué modelo educativo recuperó para la fundación de ellos. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo educativo que tienen los CCHs? ¿Y qué papel jugó o tiene Pablo González Casanova en la fundación de ellos? Ok. Muy bien. Lenguaje accesible y pensamiento crítico, dijo Carlos. También mencionaron las ciencias complejas, creo que esto fue Pablo. Construir y reconstruir, que los 3 personajes de la conferencia hablaron de las ciencias sociales como unas ciencias complejas. Pablo, ¿dónde está? Necesito que me averigüe qué son las ciencias complejas o qué son las ciencias de la complejidad, por favor, para que seamos más explícitos en lo que mencionamos, ¿ok? Ok. Es muy importante porque de alguna o de otra manera la sociología como disciplina comenzó siendo una disciplina que instaura un método científico de observación, de examinación, de crítica, de elaboración de informes, informes que proporcionaran resultados. Así comenzó como ciencia. Auguste Comte lo planteó como una forma de legitimar la sociología. Voy a leerles un poquito de mis notas. Dice, Auguste Comte, siglo XIX, hizo que la sociología se comprendiera como una ciencia científica, como un método positivista. Aquí tenemos que considerar que es el método positivista, ya lo vamos a revisar mañana, método científico, y pensaba que la historia era progresiva, que la historia venía en etapas, se construía en etapas, y que era que se iba a llegar a una meta, ¿no? Estábamos en tal fase, que pasamos a la segunda fase, que llegaríamos a alguna meta. De esa manera, Auguste Comte plantea a la sociología como una ciencia científica, o como una disciplina científica, perdón. Sin embargo, tenemos ahora, pasamos de Auguste Comte a Pablo González Casanova, y lo que Pablo menciona es lo que estos 3 presentadores, Cuellar, Reutemann y González Casanova, plantean es a la sociología o las ciencias sociales en general como ciencias que por su propia naturaleza
se tienen que ir reestructurando en la medida en que la propia realidad y los propios desafíos de la humanidad requieren para las ciencias sociales. En el caso de la sociología podemos entender que es una sociología, que es una disciplina, interdisciplinaria. Es una disciplina, la sociología es una disciplina que permite abrevar de diferentes disciplinas, de las matemáticas, de la física, de la economía política, de la ciencia política. En ese sentido, y por eso le pedí a Pablo que me averigüe qué son las ciencias complejas, la sociología para González Casanova es una ciencia compleja, es una ciencia de la complejidad. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan la sociología como disciplina, me la definen, y hagan un mapa mental, sociología. La sociología es una disciplina que se dedica al estudio y el funcionamiento de las estructuras, de los sujetos, de las comunidades, de los movimientos sociales, del trabajo, de las transformaciones, de la lucha entre grupos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, abrimos una matriz, empezamos a hacer columnas o cuadros horizontales o rectángulos de manera horizontal o columnas, y podemos empezar. ¿De dónde saca, de qué otras disciplinas retoma la sociología? Información, observación, métodos, ¿no? Si hacemos ese ejercicio, vamos a observar que la sociología en sí misma, González Casanova la ha llevado, por lo menos en México, yo diría que en el mundo, pero en México, la ha llevado a un nivel, a un grado, a una dimensión de sociología, de disciplina de la complejidad, ¿sí? De disciplina de la complejidad. Y lo más importante que menciona Pablo es una disciplina que está abierta al cambio, que tiene una estructura, pero que está abierta a su propia reestructuración, ¿sí? Eso es una cosa muy importante que mencionó Pablo, que hace referencia a lo que mencionaron los presentadores y el propio González Casanova. Ahora, Jocelyn menciona, no termino con Pablo, dice, las ciencias sociales, la sociología, no es estática, constantemente trabaja, está en constante transformación, ¿no? ¿Qué más dijo Pablo? Algo que me interesó mucho que dijo. No, creo que esto ya lo dijo Jocelyn, que precisamente la sociología está en constante transformación y que nos interesa, dentro de la sociología nos interesa saber cómo funciona el control político de los grupos sociales, pero particularmente de lo que mencionó González Casanova, cómo también dentro de las disciplinas hay un afán de controlar los saberes y los conocimientos, ¿sí? Y en ese sentido hace referencia a Jocelyn, a cómo antes era la quema de libros y ahora, dice Pablo González Casanova, es la censura, ¿no? Sin embargo, Reutemann, como dice Jix, Reutemann menciona, como dice Jix, que González Casanova en ese sentido es un científico social subversivo. ¿Trataron de controlar su producción de conocimiento de González Casanova? Sí. ¿Trataron de censurarlo? Sí. ¿Trataron de coartar su papel en la fundación de los colegios de ciencias sociales y humanidades en la universidad? Sí. ¿Trataron de destruirlo, básicamente? Sí.
Sin embargo, Pablo González Casanova logró subvertir esas propias estructuras y realizó muchas cosas. Fundó la carrera de sociología, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en su gestión fue que se transformó de escuela a facultad, formó a muchas generaciones de sociólogos comprometidos con el desarrollo del país. Fue rector de la universidad por un corto tiempo, pero cuando investiguen Alberto y Liz, su papel en el tema de los CCHs nos van a arrojar un poquito de la historia de la gestión de González Casanova como rector. Duró muy poco, desafortunadamente para todos nosotros. Fue de 1970 a 1972. ¿Por qué duró tan poco? Porque si la gestión generalmente son de 4 años, ¿alguien sabe, Jix? No, eso sí, no lo chequé, solamente cuánto tiempo había durado. Ok, Jix, le encargo entonces que me averigüe, que me investigue por qué duró tan corto, por qué fue tan corta su gestión como rector. ¿Okay? Sí, mañana se lo y en ese sentido, perfecto, en ese sentido, ¿cuál es la coherencia a la que hace referencia Reutemann en ese sentido? Duró 2 años, le hicieron la vida de cuadritos, pero él traía todos estos proyectos para la universidad, que no nada más eran para la universidad, sino para el país y yo diría para el mundo. Bueno, es en ese sentido que me interesa recuperar y que a pesar de la censura, a pesar de este intento de destruirlo, como dijo Jocelyn, a pesar de que querían controlar su producción de conocimiento y de saberes, a pesar de que querían controlarle políticamente, él logró desatarse de esas presiones y logró hacer muchísimas cosas. Ahora bien, González Casanova no necesariamente tenía un periódico, pero como ustedes vieron en la conferencia, tiene una producción de libros, antologías, proyectos de investigación, construcción de categorías analíticas, construcción de propuestas, construcción de metodológicas, construcción de teorías respecto de la realidad mexicana y latinoamericana. Y esa fue su forma de construir conocimiento, no necesariamente a través de periódicos o revistas, sino de antologías, artículos, compilaciones y propuestas que están recopiladas en libros. Ok, creo que esas son las observaciones que hicieron, o esos son los comentarios que yo tengo de las observaciones que hicieron sus compañeros, y espero que tengan suficientes elementos para hacer una reflexión crítica de la conferencia y que la suban. No sé para cuándo dejé esa tarea, no me acuerdo. Es que ahorita se me cambiaron mucho de las fechas cuando pasé el programa a la plataforma, pero allí está ya y por favor les pido que las entreguen a tiempo. Hubo una preocupación ayer, 2 de sus compañeras me escribieron preocupadas diciendo, maestra, es que yo ya me adelanté y entregué ya la tarea del jueves, pero creo que no la hice completa porque ahora me doy cuenta que me faltó incorporar a tal autor y a tal autor y a tal autor. Y le dije, no se preocupe, y esto se los digo ahora a ustedes, no se preocupen, el viernes, cuando hagan el parcial, creo que les di hasta el sábado para entregar. Ahí alguien entró y ya se salió y no la he dejado entrar otra vez. El viernes incorporan en su reflexión, en su escrito, los autores que no hayan mencionado hasta ahora. Ok, muy bien. ¿Qué más? En mis notas tengo ¿qué es la sociología? La sociología es una disciplina de carácter científico que enfrenta el desafío de construir conocimientos sobre el desarrollo de las sociedades
modernas, actuales y contemporáneas, y busca respuestas y alternativas a los problemas sociales a lo largo de la historia. Como sociólogos clásicos tenemos a Comte en el siglo XIX. Como les dije hace un rato, Comte hizo que la sociología se comprendiera como una ciencia científica, le puso método, le logró dar este carácter científico y en ese sentido fue reconocida como una ciencia. Émile Durkheim, también del siglo XIX, Émile Durkheim en algún sentido es el padre de la sociología funcionalista porque le preocupa el funcionamiento de la sociedad, el buen funcionamiento de la sociedad, y logra observar algunos de las anomalías, como lo es el suicidio. Él se hace una pregunta: ¿por qué en una sociedad en la que se produce para el sustento de las familias hay tanta tristeza? ¿Por qué esa tristeza lleva a una condición de extrañamiento, lo que él llama anomie? ¿Y por qué esa condición de extrañamiento de anomie, por qué esa condición de extrañamiento, de tristeza, lleva al suicidio, incluso en sociedades en las que se tienen todas las condiciones mínimas y básicas satisfechas? Eso es una pregunta que se hace Émile Durkheim desde el siglo XIX. También le interesa a Durkheim comprender cómo en las propias formas de trabajo se desarrollan, en las propias formas de trabajo que tienen ciertas divisiones para lograr ese trabajo, se desarrollan lazos afectivos que él llama solidaridad mecánica. Esto es muy importante para Durkheim y es uno de sus aportes principales. Como les dije ayer, Weber hace el aporte de su análisis sobre la burocracia, las estructuras burocráticas, el funcionamiento de las estructuras burocráticas y cómo estas estructuras burocráticas hacen lo que él llamó los barrotes de la cárcel, no la cárcel, dijo jaula, pero también se puede decir cárcel, ¿no? Pero the iron cage, los barrotes de la jaula de hierro. Y utiliza esta metáfora para hablar de cómo las personas que están trabajando en una estructura burocrática llegan a tener esta sensación de encierro o de encarcelamiento. Esto es muy importante de los aportes de Weber. Pero uno de los más importantes aportes de Max Weber es su propuesta de que esto es muy importante para sociología del trabajo y debe ser parte de sus apuntes. Cómo la ética de trabajo, la ética protestante del trabajo, es el fundamento para el espíritu del capitalismo. Es decir, aquí hay que preguntarnos, ¿cuál es la ética protestante? ¿Cuál es la ética del trabajo dentro del protestantismo? ¿Y por qué Max Weber menciona que eso es precisamente el espíritu del capitalismo como modelo económico, como modo de producción, como modo de generar ciertas condiciones de trabajo? Mañana les voy a compartir una explicación mucho más elaborada de la ética protestante como la base del espíritu del capitalismo. Y Karl Marx define las relaciones sociales como relaciones sociales conflictivas. Su entendimiento de las estructuras sociales es a partir de las clases sociales. La forma en la que él comprende la realidad y observa la realidad es a partir de clases sociales. Y él la divide básicamente en dos, aunque en términos de estratificación social podemos observar matices y diferencias mucho mayores, pero básicamente son dos. Es el proletario y
los trabajadores, o sea, el proletariado como los trabajadores, y aquellos que son dueños de los medios de producción, es decir, la burguesía, los trabajadores y la burguesía. Esas son las dos categorías que utiliza Marx para explicar las estructuras sociales, ¿sí? Sí, un momentito, por favor, ¿sí? Ok, ¿me permiten un momentito, por favor? Que aquí tengo una interrupción obligatoria. Permítame un momentito, por favor. Perdón, es que tuve aquí una emergencia de una pequeña de 3 años, pero ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo espero que hasta a estas alturas ya hayan revisado los clips de los autores que les acabo de mencionar. Supongo que sí. Necesito a raise of hands. Me dicen que sí, por favor. ¿O no? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí? La revisión de los clips en la plataforma de Comte, Okay. Weber, Marx y Durkheim, ¿ya? También espero que hayan hecho anotaciones. El protestantismo. Estoy revisando mis notas para ver algo más clásico contemporáneo. Así, en América Latina tenemos a Pablo González Casanova, tenemos a Rodolfo Stavenhagen, esa es la otra conferencia magistral, la que hice referencia ayer, se las voy a mandar en un ratito. Tenemos a Sara Sefcovic, es una socióloga mexicana muy importante. A mí me gusta mucho, fue mi profesora y me gusta mucho cómo ella enseña la sociología, pero no solo eso, sino cómo la lleva al ámbito de la literatura. Tiene un libro muy interesante que se llama La Consorte, que es una observación sociológica del comportamiento de las esposas de los presidentes, el papel que tienen las esposas de los presidentes, el papel político y cómo influyen estas, prácticamente como podríamos decir que las esposas de los presidentes son influencers en términos del siglo XXI, se puede decir de esa
Entonces ella escribe este texto y además es una socióloga pionera del feminismo en México. También tenemos a otro sociólogo muy destacado, muy importante, que se llama Lucio Oliver, y también tenemos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a otra socióloga que se llama Márgara Millán. Son de otra generación, son más jóvenes. Estos, Lucio Oliver, Márgara Millán y Sara Šefčovič, es de las mayores, pero no tan grande, fueron estudiantes de González Casanova. Muy bien. ¿Qué más? Trabajo, sociología. La sociología, como bien lo dijo Pablo y Carlos, no es una disciplina estática, sino siempre está tratando de innovar metodológicamente y teóricamente para comprender el comportamiento humano. Es una disciplina abierta. Tengo mis notas y están en inglés. I'm gonna try to read them to you in English so that you can have at least practice listening to the concepts in English. Alejandra tenía otro comentario, no sé si ya le di el espacio para hacer un comentario. Acabo de ver el chat. Alejandra, ¿está por ahí? Hola, profesora, buenos días. Buen día, Alejandra. Adelante, por favor. Sí, antes de avanzar más en este tema, me gustaría hacer un comentario con respecto a la categoría de acumulación y despojo que ya mencionaban algunos de mis compañeros, y también intentar darle un poquito de contexto en cuanto a que me recordó al libro de Revoluciones Burguesas de Eric Hobsbawm, en donde se hace referencia a su vez a la obra de Marx, en donde los campesinos en Inglaterra, me parece que del siglo XV, se les arroja de sus tierras y quedan desposeídos de sus medios de producción, inflando, por decirlo así, la masa de mano de obra que quedaría disponible para la industria en las ciudades, que permitió la acumulación de capital a través del obtenido de las jornadas proletarias. Excelente, Alejandra. Hay una relación estrecha entre trabajo, acumulación y despojo, o despojo, acumulación y trabajo. Usted lo data al siglo X, ¿qué dijo? ¿Qué siglo? Al siglo XV. Y cómo fue precisamente este despojo lo que hizo disponible esta fuerza de trabajo. Esto es en el siglo XV. Ahora pensemos en el siglo XXI. ¿Cómo podemos pensar el trabajo en el siglo XXI en relación a la acumulación y el despojo, Alejandra? Si tuviéramos que hacer una de las cosas que hacemos en sociología, es muy importante, y eso también lo anotan por allí, por favor. Para la elaboración de teorías y métodos, una de las herramientas más importantes es la analogía. La analogía es un ejercicio teórico y metodológico de comparativo, de comparar dos espacios de distintas instancias, ¿sí? En ese sentido, si pudiéramos hacer una analogía del despojo y la acumulación del siglo XV, en la Inglaterra del siglo XV, ¿cuál sería, si pensamos en México, no pensemos en Inglaterra? En este momento yo no tengo mucha información sobre los modos de producción en Inglaterra, pero en este momento, si pensamos en México, ¿cuál sería el comparativo de acumulación y despojo para el siglo XXI? Alejandra, le dejo hablar. Sí, bueno, considero que todavía hay algunas similitudes, pero también disparidades. Por ejemplo, similitudes, a pesar de que actualmente ya no es de cierta forma aceptado y legal las largas jornadas de trabajo, en México eso sigue siendo una realidad, considerando que en Inglaterra las jornadas eran de 18 horas, me parece el mínimo, y las similitudes son pues ese crecimiento de la brecha de desigualdad que permite la acumulación en de grandes capitales en pocas manos, como igual ya se sabe, ya se ha mencionado
bueno, en este espacio hoy. Sí, tengo un compañero de la licenciatura que es uno de mis mejores amigos y es un abogado laborista que actualmente trabaja para el gobierno del estado de California. Y él realizó una estancia académica en México hace unos años y estaba sorprendidísimo. Decía, Coco, pero México goza de derechos laborales de avanzada, pero aquí en México los trabajadores tienen 8 horas de jornada de trabajo, tienen seguro social, tienen seguro de vivienda, bueno, el derecho a un crédito de vivienda, etcétera, etcétera. Y yo le decía, sí, se llama Silas Shover, ese es su nombre. Por ahí también lo pueden buscar. No sé si tenga algún artículo de ensayo por ahí, pero Silas me decía, es que la ley laboral mexicana es de las más avanzadas. Los mexicanos tienen muchos derechos laborales de los cuales mucha gente en el mundo no goza. Y yo le decía, bueno, sí, está bien, amigos. O sea, está bien que te deslumbre la ley laboral mexicana. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Y precisamente lo que menciona Alejandra es sobre las jornadas laborales, aunque por ley se diga que tienes de tantas horas a tantas horas, el contrato te puede obligar a trabajar. En la realidad, las jornadas laborales en México son muy, muy largas, muy extenuantes. Y además, no solo la jornada laboral, los tiempos que se utilizan en transporte. Bueno, ahorita estamos en pandemia y yo la verdad no sé cómo va a cambiar todo eso, ¿verdad? Porque el teletrabajo es lo que está haciéndose como prevalente. Otra vez, por ahí, si yo fuera ustedes en su cuaderno de apuntes, anotaría la categoría de teletrabajo. ¿Cómo pasamos de jornadas en las fábricas o en el campo de sol a sol en el siglo XV, como las menciona Alejandra, al siglo XXI, a las jornadas que a lo mejor también son de 24 horas, ¿verdad? No, bueno, digo, estoy exagerando un poco, pero resulta que en el teletrabajo, aunque estemos en casa, trabajamos muchas más horas de las que realmente se nos compensa económicamente. Entonces, pasamos de la categoría de trabajo del siglo XV, de sol a sol, a la categoría de teletrabajo en el siglo XXI, en el año 2020, de manera más significativa y más importante. Entonces, les decía que mi amigo de la licenciatura, mi gran amigo, decía, Coco, es que México tiene una de las leyes más importantes de derecho laboral en el mundo, más avanzadas, etcétera. Decía, pero no, la realidad es otra. La realidad es que tenemos horarios muy extendidos y no necesariamente el trabajo es compensado justa o equitativamente. Pero bueno, eso es una. Y la otra, Alejandra, en términos de acumulación y despojo, ¿cuáles son algunas de las cosas que está viviendo México en este momento, y no en este momento nada más, en los últimos 40 años? Y es lo que hace que González Casanova cambie y modifique las categorías analíticas de trabajo a acumulación y despojo. ¿Qué es lo que le hace pensar en ello a González Casanova? Y lo que usted está mencionando es muy importante. A los trabajadores del siglo XV les quitaron sus tierras, los despojaron de sus tierras, les desposeyeron de sus tierras y los aventaron a las urbes, ¿no? Los lanzaron a las urbes a ofrecer su fuerza de trabajo. En estos últimos años, en estas últimas décadas, ¿cómo podemos comprender la acumulación y el despojo precisamente en México, que es una de las fuentes más importantes de muchas materias primas? Dígame, Alejandra, ¿qué le hace pensar si hacemos una analogía? Bueno, quizá lo primero que se me viene a la mente en cuanto a despojo en México en el siglo XXI sería la invisibilización de las minorías, en donde en lugar de un despojo de los medios de producción sería quizá un despojo de sus derechos humanos o su invisibilización, y que eso repercuta en lo que podrían alcanzar o en lo que podrían
aspirar a conseguir en el mercado laboral. Ok, el despojo de los derechos humanos, el despojo de los derechos laborales, y en términos de acumulación, alguien, o incluso en términos de despojo territorial, ¿alguien se le ocurre alguna? Alberto tiene su mano levantada, ¿tiene algo que decir? Y ya se me fue. ¿A alguien más se le ocurre? Miriam, tenía la mano levantada. Miriam, adelante, por favor. Sí, pero yo iba a decir algo relacionado a lo del protestantismo. Ok, espéreme un poquitito. Bueno, sí tiene que ver, pero déjeme un momentito, por favor. Necesito aclarar esto de la acumulación y el despojo, porque es súper importante para comprender y entender las formas de trabajo, las formas de generación de riqueza para los multimillonarios en el país, que muchas veces es, se me había ido Galia, a través del despojo. La generación de riqueza de los multimillonarios es a través del despojo y la acumulación. ¿Alguien más no se le ocurre un ejemplo? Incluso a través del Estado. ¿Alguien más? No sé si tenga que ver, pero bueno, me viene a la mente lo que ha pasado estos últimos meses con la apropiación de territorios de donde habitaba la mariposa monarca. Bueno, por ejemplo, había visto noticias que pues mataron a un como activista que estaba... Defensor. A un defensor, sí. A un defensor que estaba pues ahí procurando que no se apropiaran de ese territorio, porque pues es un lugar importante para la biodiversidad y pues no sé si es el sector privado, bueno, seguramente es el sector privado el que quiere, pues sí, adueñarse de ese territorio para, pues no sé, tala de árboles o otras cosas, no sé. Excelente, Eduardo. Precisamente esa es la forma a la que se está refiriendo González Casanova, que le hizo pensar en estas categorías de acumulación y despojo. ¿Qué están haciendo las compañías para adquirir materia prima? Despojando y desplazando a las comunidades de sus territorios. En el caso de este personaje, que ahorita no recuerdo, que deberíamos de tener su nombre muy presente, era un defensor de la mariposa monarca, de los santuarios de la mariposa monarca. Y puede sonar muy hippie el asunto, pero no es hippie en el sentido peyorativo, sino era un defensor de la mariposa monarca, porque el hecho de que el hábitat natural de la mariposa monarca fueran sus territorios permitía reconocer que esos territorios son un campo de biodiversidad y de fuente de vida para las comunidades que habitan ese territorio, ¿no? Y precisamente las compañías de tala son las que están buscando apropiarse de esos territorios para su uso y usufructo. Es un excelente ejemplo. ¿Alguien más se le ocurre otro ejemplo pensando un poco en lo que ya Eduardo nos... A mí. Venga, ¿quién dijo a mí? Adelante, Galia. por favor, no la veo. Galia, adelante. Yo quiero referirme no tanto a un despojo directo, pero a un despojo que a la larga les va a llevar a muchos problemas, que es el del Tren Maya. Gracias, sí, gracias. Muy bien. Sí, adelante, perdón. Tal vez no les están quitando su tierra donde ellos cultivan, pero sí les están quitando un bosque que tiene mucho significado. Además, yo creo que las personas, bueno, no creo, más bien, por lo que he visto en las noticias, en los periódicos y todo eso, las personas que viven ahí no quieren un Tren Maya porque saben que los trabajos van a ser temporales y que no los van a contratar de los gerentes ni de los administrativos ni de nada de eso. Lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren son hospitales cerca de sus casas y escuelas para sus hijos cerca de sus casas. Y en vez de que hubieran invertido en ese Tren Maya, hubieran invertido mejor en ponerles ese tipo de infraestructura.
Y creo que algunas comunidades tampoco tienen agua, así que, pues bueno, desde ahí empieza un despojo de uno su cultura y otro de su futuro. Muchísimas gracias, Galia, excelente. Es en la primera, cuando, Alejandra estaba comentando lo del siglo XV, yo dije, pero el siglo XV, estamos en el siglo XXI y quieren construir un tren Maya que de Maya no tiene mucho, ¿verdad? Y que además se vende literalmente se vende la idea del tren Maya como un proyecto de desarrollo económico y que va a traer trabajo. Por eso nos interesa muchísimo, sobre todo en el tema de negocios internacionales. Si yo soy una persona que desconoce del despojo, de la acumulación, de la explotación, yo digo, bueno, pero pues es que un Tren Maya es un gran proyecto de negocios internacionales, va a ser un polo de atracción turística, un polo económico, un polo de crecimiento, y para los negocios internacionales eso es buenísimo. Sí, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Con base en qué? ¿Afectando qué? ¿Desplazando a quién? ¿Despojando a quién? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde González Casanova, por ejemplo, en ese sentido es una persona muy coherente, ética y muy comprometida. Él pregunta a los poderes, al poder del Estado en este momento que está promoviendo ese proyecto, ¿qué tiene de Maya ese proyecto o ese tren? ¿No? ¿Por qué si las necesidades de las comunidades son de salud y educación y agua, por qué se está invirtiendo en algo que no necesariamente les va a traer eso? Y la otra pregunta es, si ese proyecto va a traer trabajos, que es el tema de nuestra materia, ¿qué tipo de trabajos? ¿Trabajos temporales? ¿Trabajos de largo plazo? ¿Trabajos con derechos plenos? ¿Trabajos que le permitan a las personas desarrollarse plenamente, generar, construir sus vidas, hacer sus vidas, mantener a sus familias, etcétera, etcétera? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Miriam tenía la mano levantada y no sé si Ariadna la tenía. Pedimos a Miriam y después a Ariadna, por favor. Miriam. Ok, pero igual ya no tiene tanto que ver, siento. Bueno, era sobre el pensamiento capitalista y el protestantismo, porque en particular hay unos tipos, bueno, hay una clase de protestantismo que es los puritanos, y entonces esta clase de personas como que, o sea, es como literal todo lo que hacen en el capitalismo, se concentran únicamente en cómo trabajar y producir riquezas porque ellos son ascetistas. Entonces, el ascetismo es como que tú tratas de no hacer cosas materialmente importantes para purificarte espiritualmente. Y como que la diferencia, lo que yo comprendo con los puritanos y, por ejemplo, los católicos, es que ellos no tienen como un cura que perdone sus pecados. Entonces, viven como con el constante pánico de que no los perdonen y cuando llegue el juicio final, pues ya te vas al infierno. Entonces, todo el tiempo están diciendo, todo el tiempo es como de que si no estás trabajando, satanizan muchísimo. Y creo que es algo que incluso se puede ver, o sea, se refleja en el capitalismo y, por ejemplo, ahorita se refleja, yo he visto en la cuarentena, porque he visto muchas personas que como que dicen, no, es que si no sales de la cuarentena con un nuevo, no sé, proyecto empresarial, fracasaste totalmente. Y no sé, como que en general este pensamiento aplica a muchas partes de la vida y se sataniza mucho como echar la fiaca o la flojera, estar tranquilo. Igual, pues por eso tienen como tanto dinero, porque solamente trabajaban y como son puritanos, pues son como, no gastan, creo que se llama austeridad, son austeros. Pues, sí, no, en ese sentido es muy importante lo que menciona Miriam, para regresar un poquito a la categoría del protestantismo y la ética protestante, la ética del trabajo protestante o la ética protestante del trabajo. Qué bueno que menciona la palabra ascetismo o la categoría de ascetismo y austeridad, porque a diferencia de los católicos, esto tiene que ver con la historia absolutamente, con el siglo XV que menciona Alejandra, con el siglo XVI, con el siglo XVII, con el siglo XVIII, de cómo hay un choque de mentalidades en términos religiosos, que es el protestantismo versus el capitalismo.
perdón, el catolicismo. El catolicismo, la corona católica, la corona de los reyes eran la corona de cuyos reyes impulsaron la conquista en América eran católicos, principalmente Isabel y Fernando, ¿no? Isabela y Fernando. Esta corona y de reyes católicos tenía la mentalidad de acumular, de despojar, de adquirir, de enriquecerse, de sacar toda la materia prima, y la materia prima en ese entonces era el oro. Después el azúcar se volvió otra de las materias primas más importantes, el tabaco se volvió otra de las materias primas más importantes de exportación de América hacia Europa, pero de esta manera las coronas de reyes católicos adquirieron mucha riqueza, pero su propia mentalidad católica de despilfarro, dirían los protestantes, despilfarro como pecado, de malgastar, de despilfarrar, de no ahorrar, fue la que los llevó a su pérdida de poder. ¿Por qué? Porque los católicos decían, bueno, la mentalidad católica, bueno, yo me puedo ir de fiesta, puedo despilfarrar, puedo hacer todos los pecados del mundo, pero al final voy a ir a un confesionario, voy a confesar mis pecados, me van a dar mi penitencia, yo voy a pagar un dinero para ¿cómo se dice? Para que me perdonen mis pecados, voy a hacer una serie de cosas para que me perdonen, y ya, se acabó, a lo que sigue. Y los protestantes no, la mentalidad protestante vivía con este constante pánico de no, de cometer o hacer pecados, y que en el juicio final esos pecados no les permitieran entrar al paraíso, ¿no es cierto? Llegar al paraíso. Bueno, esa mentalidad de pánico, de no despilfarro, de ahorro, de austeridad y de ascetismo, fue lo que hizo que fueran acumulando o ahorrando, y lo que les permitía, lo que les permitió tener ese capital, ese startup capital, ese capital para comenzar empresas o emprendedurismos, ¿no? Entrepreneurships en inglés. Miriam menciona cómo en este momento, es cierto, existe todavía la lógica, incluso en tiempos de pandemia y de cuarentena, de bueno, si en este tiempo de encierro no ahorraste, no te organizaste y no te inventaste el proyecto máximo de una empresa, pues entonces no aprovechaste, despilfarraste tu tiempo, despilfarraste tu creatividad en este tiempo, a diferencia de la mentalidad protestante. Ariadna tenía algo más que decir. Sí, bueno, era otro ejemplo sobre acumulación despojo y despojo. Okay. Y es un ejemplo que me parece, bueno, que debería de parecernos un poco paradójico, que es la implementación de parques ecológicos, bueno, de energía sustentable. Por ejemplo, estaba leyendo la otra vez que el istmo de Tehuantepec es un gran lugar para poder ahí implementar parques de energía eólica. Sin embargo, el hecho de implementarlo implica muchas muertes de aves y de ejemplares aviares, que de hecho creo que sí ya se están construyendo y se ha tomado registro de que sí han habido una gran cantidad de muertes de aves, y que además pues es pérdida de terrenos de comunidades indígenas que habitan ahí. Y pues la otra cosa es que les prometen trabajo y también les pagan renta a estas comunidades, pero con el paso del tiempo pues el trabajo se vuelve un poco miserable y se dejan de pagar las rentas. Entonces, pues sí, por un lado puede ser un beneficio para la sustentabilidad, pero por el otro también es es una gran injusticia para las comunidades y para la naturaleza. Entonces, Ariadna, gracias por este comentario. Hay, precisamente porque nos encontramos en un punto de quiebre en términos del planeta Tierra, el cambio climático nos está afectando de maneras cada vez más aceleradas y cada vez más duras y fuertes. El desastre de Katrina,
los incendios en Australia, las inundaciones en la Ciudad de México, que ya son el pan de cada día y apenas acabamos de entrar a la temporada de ciclones. Yo la verdad es que vivo en pánico constante, vivo cerca de la Glorieta Vaqueritos, en Tlalpan, y esta zona hace 3 años se inundó. O sea, llegamos casi a medio metro, casi 1 metro. De hecho, hubo casas muy cerca del TEC de Monterrey, muy cerca de esta zona donde están unas oficinas de lo que ahora es INE, antes era el IFE. Algunas casas llegaron a 1 metro de agua, de inundación, ¿no? Viviendo el cambio climático, una de las propuestas que viene desde la crítica es: necesitamos a Green Deal, necesitamos un plan verde, un plan que responda a la crisis del cambio climático, que responda y una de las posibles y caminos alternos para responder a esta crisis es la energía renovable, ¿no es cierto? En diferentes campos, la energía renovable como the wind energy, los paneles solares y la energía eólica, ¿no? Son 2 campos de proyectos que tienen un discurso y que creo que a lo mejor científica o en términos de tecnología, sí quieren responder a la necesidad de cambiar las fuentes de energía, de cambiar las fuentes de energía que utilizamos en la actualidad a energías renovables como son la eólica y la solar. Creo que tecnológicamente sí tienen ese propósito, pero operativamente todavía no ha habido proyectos que operativamente atiendan a las implicaciones negativas de instalar estas tecnologías, ¿no? En ese sentido, Ariadna nos trae un ejemplo perfecto, incluso para su carrera, no solo para esta materia, sino para ni las ideas que venimos trabajando de trabajo, acumulación y despojo, etcétera, etcétera, sino para su carrera en términos de, bueno, la energía eólica y la energía solar son proyectos de negocios internacionales buenísimos. Esos podrían ser campos de trabajo para ustedes, ¿no es cierto? Ustedes podrían lanzar un proyecto del tipo, insertarse en alguna compañía que esté haciendo eso, en algún proyecto comunitario que, bueno, nosotros aquí tenemos sol de 24 horas al día, 365 días, nosotros queremos aprovechar eso y lanzar un proyecto comunitario o proyecto estatal o proyecto municipal en el que los paneles solares sean la fuente de energía para las casas, para el funcionamiento de las casas de manera inicial y después para las fábricas y después para las escuelas y después para los hospitales. Es un proyecto realmente muy bueno. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo haces sin despojar a la gente de sus recursos? ¿Cómo lo haces sin afectar de manera negativa tanto el medio ambiente para hacer algo que se propone como algo que va a ayudar al medio ambiente? Es una zona, es un espacio, es un proyecto contradictorio en muchos sentidos, ¿no? Pero me parece que ahí lo que hace falta es creatividad e imaginación, porque seguramente en países, ahorita no tengo el dato, pero seguramente hay países donde la energía renovable ya es un hecho a nivel estatal, ya es un hecho a nivel comunitario. No se están preguntando, ya la energía utilizada para el funcionamiento cotidiano de la vida es a través de paneles solares. Y la pregunta clave es, y es que sí es una contradicción muy fuerte, es cómo hacemos de las innovaciones de energías renovables una fuente de trabajo y de sustentabilidad sin llegar al punto del despojo y afectación negativa de las comunidades, ¿no? Ariadna nos pone un ejemplo máximo. Si yo les hiciera un examen final y les haría 3 preguntas. Explícame cómo las categorías de trabajo,
acumulación y despojo se pueden aplicar a un ejemplo. El ejemplo que Ariadna nos ha planteado sería un ejemplo óptimo. Si me lo pueden hacer en 3 cuartillas, describir, explicar, identificar las contradicciones, identificar las posibilidades, y ya, bueno, ustedes se llevarían el 10, 20 o el 100 o el 1000 o el millón si me propusieran en ese escrito una forma creativa e innovadora de llevar a cabo un proyecto como tal. Pero Ariadna nos acaba de dar un ejemplo excelente para pensar las categorías que estamos trabajando en el curso. Muchas gracias, Ariadna. Andrés, tenía la mano levantada y ya no sé si era sobre el protestantismo, sobre la ética protestante, sobre el despilfarro, sobre